Bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre el ensayo del laboratorio número 3, lo cual consistió en el límite de consistencia. Siguiente diapositiva. Bien, los integrantes son Cristian Janampa, Guiomar Huarcaya, César Hernández, quien les habla, Diego Salcedo, Pablo Cabezas, Rodrigo Chocse. Siguiente diapositiva. Introducción. Los límites de consistencia en mecánica de suelos se definen en tres límites: el límite líquido, plástico y límite de contracción, las cuales se nos dio como tarea en el laboratorio número 3. Estos límites se utilizan para caracterizar el comportamiento de los suelos finos. El nombre de estos ensayos es debido a un científico sueco de nombre Albert Maurits Atterbergs, que fue de 1846 a 1916. Además, se basan en el concepto de que los suelos finos presentes en la naturaleza pueden encontrarse en diferentes estados, dependiendo del contenido de agua o de humedad. En la actualidad, los límites de Apter-Bergs son muy utilizados en los laboratorios de mecánica de suelos. Por un lado, cuando los suelos contienen materiales cohesivos, tienen la capacidad de retener agua. Esta capacidad les permite le permite al suelo que tenga una consistencia muy diferente. Por otra parte, se trata de determinaciones sencillas y rápidas que permiten una pronta identificación de los suelos y la selección adecuada de nuestras típicas para ser sometidas a ensayos para luego ser identificadas mediante la tabla de Ashton. A continuación, determinaremos el límite líquido y plástico que corresponde a este laboratorio, en participación de todos, en conjunto del grupo. Para obtener estos límites, se requiere remoldar o manipular la muestra de suelo, destruyendo su estructura original, y por ello es una de la descripción del suelo en sus condiciones naturales. Es absolutamente necesario y complementario. Para realizar los límites de Apter-Girl, se trabaja con todo el material menor que la talla del tamiz 40, o sea, unos 0,42 milímetros. Esto quiere decir que que no solo se trabaja con la parte fina del suelo, menor a de tamiz 200, sino que se incluye igualmente la fracción de arena fina. Siguiente, por favor. Marco teórico. Bien, aquí encontramos el contenido de humedad que se representa con la letra W. Es la razón entre el peso del agua y el peso del suelo seco de la muestra que obtengamos. Esto se expresa en porcentaje, en la cual se ve la fórmula de humedad por ciento es igual al peso del agua de la muestra más sobre el peso de la muestra seca. Todo esto multiplicado por 100. Luego sigue el límite líquido. Este es el contenido de humedad del suelo en el límite entre el estado semilíquido y plástico. Luego sigue el límite plástico, LP. Es el contenido de humedad del suelo en el límite entre los estados semisólido y si plástico. El índice de plasticidad, IP, es la diferencia entre entre los límites líquido y plástico, es decir, el rango de humedad dentro del cual el suelo se mantiene plástico. Esto se define en un desarrollo de IP es igual a límite líquido menos el plástico. Bien, límite de contracción, LC, se define como el contenido de agua bajo el cual el cambio de volumen en la masa de suelo es constante. O sea, el suelo cambia de un estado sólido a semisólido. Sigue el sistema Ashton. Esto describe el procedimiento para clasificar a los suelos en 7 grupos, basado en la granulometría del límite líquido y límite plástico. Siguiente diapositiva. Ya, ok. Objetivos generales. Como objetivo principal en este laboratorio número 3, tenemos que determinar los límites de consistencia de la muestra de suelo y clasificarlo por el método de ASHTO T89-68, ASHTO T9070 y la ASTM de 4318. Como objetivo específico, determinaremos el límite líquido y
plástico en el laboratorio, que se relacionan de manera directa con el contenido de humedad. Determinar el índice de plasticidad de manera operativa, después de los ensayos realizados en el laboratorio. Ahí hallaremos el límite líquido de la muestra basada en la cantidad de golpes de Casagrande con respecto a la humedad que va presente en el suelo. Por último, determinaremos el límite de plasticidad a fin de obtener el índice de plasticidad y liquidez. Siguiente diapositiva. Bien, luego paso a mi compañero. Prosiguiendo con la exposición, tenemos materiales y equipos. Tenemos talas o recipientes, espátulas, capa de casagrande, acanalador, cápsulas, balanza, una estufa u horno de temperatura de 110 o de 5 grados centígrados, tamiz número 40, agua destilada y placa de vidrio esmerilado. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos el ensayo de límite líquido. Procedimiento. Siguiente diapositiva. Se pesa una muestra de 100 gramos de porción pasante al tamiz número 40. Siguiente diapositiva. La altura de la cuchara de Casarán debe alcanzar una altura de 10 o de más o menos 0,2 milímetros. Luego se coloca la muestra de suelo en la vasija o tara y se mezcla completamente con 15 a 20 milímetros de agua destilada. Luego se amasa y se taja con una espátula en forma alternada y repetida. Se realizan más adiciones de agua e incrementos de 1 a 3 milímetros. Cuando haya sido mezclada suficiente agua completamente con el suelo y la consistencia producida requiere aproximadamente 25 golpes de la cazuela de bronce para que se ocasione el cierre. Se coloca una porción de la mezcla en la cazuela sobre el sitio en que ésta reposa, en la base, y hacer un corte con el acanalador. Ahí en la foto se ve el primer ensayo, el segundo y el tercero. Siguiente. Se eleva y se golpea la taza de bronce girando la manija a una velocidad de 2 golpes por segundo, hasta que dos mitades de la pasta de suelo se pongan en contacto en el fondo de la ranura. Siguiente. Si el suelo sigue deslizándose sobre la taza de bronce a un número de golpes inferior a 25, es aplicable este ensayo y deberá indicarse que el límite líquido no se puede determinar. Se saca una tajada de suelo aproximadamente del ancho de la espátula, tomándola de uno y otro lado y en ángulo recto con la ranura, incluyendo la porción de esta en la cual hizo contacto, y se coloca en un recipiente adecuado. Hoy día los pesos no lo foto. Siguiente diapositiva. Se repite la operación anterior por lo menos en 2 ensayos adicionales, con el suelo restante en la vasija de porcelana, al que se ha agregado agua suficiente para ponerlo en un estado de mayor fluidez. El objetivo de este procedimiento es obtener muestras de tal consistencia que al menos una de las determinaciones del número de golpes requeridas para cerrar la ranura del suelo se halle en cada uno de los siguientes intervalos, de 25 a 35, de 20 a 30 y de 15 a 25. Luego colocamos en el horno las 3 muestras a una temperatura de 110 o de más o menos 5 grados centígrados y dejarlo por aproximadamente 24 horas. Siguiente, por favor. Ya. Por último, retiramos las muestras de horno y las pesamos. Estos datos nos ayudarán para proceder con los cálculos. Le doy pase a mi compañero. El ensayo límite de plástico. Para la preparación de la muestra se toma aproximadamente 20 gramos de nuestra muestra inicial pasante por el tamiz número 40. Se amasa con agua destilada hasta que pueda tomarse con facilidad una pasta homogénea.
Se moldea la mitad de la muestra en forma de elipsoide y a continuación se rueda con los dedos de la mano sobre una superficie lisa con la presión estrictamente necesaria para formar cilindros, así como se muestra en la imagen. El desmoronamiento puede manifestarse de modo distinto en los diversos tipos de suelo. La porción así obtenida se coloca en cápsulas en el horno a 110 más o menos 5 grados centígrados y se deja aproximadamente 24 horas para posteriormente pesarlo y registrar los valores. Ok, ahora procederé a representar lo que son los cálculos, ¿no? Primero, para poder hallar nuestro límite líquido, que es lo primero que vamos a hacer, según las pruebas que hemos hecho, son tres. En cada prueba que hemos realizado con el material llamado el Casagrande, se hicieron un tanto número de golpes según lo que pudo resultar, según lo que se abre la grieta. Como resultado de esto, la prueba 1 se realizó en 27 golpes, la prueba 2 en 21 golpes y la prueba 3 en 15 golpes. Danos como resultado de cada uno de estos el peso del depósito más el suelo húmedo de 57, 55 y 53 respectivamente. Al igual que el peso del depósito más el suelo seco de 54, 51 y 50. Y al igual que el peso del depósito de 38, 38, 38 para ambas pruebas. El cálculo del límite líquido. Para este dato, para obtener los datos de acá, se ha realizado lo que es el contenido de humedad, que nos da nuestra muestra en estado húmedo y al igual que en estado seco. Bueno, en este caso sería en estado húmedo. Para la prueba 1 obtenemos 19, para la prueba 2, 17, para la prueba 3, 15. Para ya nuestro porcentaje de humedad es necesario hacer una división. Es el peso del agua de muestra húmeda sobre el peso de muestra seca por 100, que en la prueba 1 nos daría un 18,75%, que en la prueba 2 nos daría un 30,77% y en la prueba 3 nos daría un 25%. Dado como esto también como último resultado, puede hallar el límite líquido, que es la suma de los mismos datos, tanto de la prueba 1, 2 y 3. Acá podemos observar cómo resulta nuestro gráfico de humedad del límite líquido. Y para poder hallar lo que es el límite plástico, ¿no? Tenemos que obtener como resultado primero que es lo que es el depósito más el suelo húmedo, el depósito más el suelo seco, el peso del depósito, el porcentaje de humedad y el contenido de humedad. Y que según todos estos resultados en la prueba 1 nos da un índice plástico de 7,19, que este índice plástico es la resta del límite líquido menos el límite plástico. Doy paso a mi compañero. Ya, a ver, los análisis. Como primer punto, el análisis táctil y visual de la muestra se determinó con la norma AASHTO T8968, la T9070 y la ASTM D4318. En el ensayo del límite de líquido se determinó que posee un límite de líquido de 24,84% y el límite plástico de 17,65%. Como otro punto, según la muestra del límite líquido de 24,84% y el límite plástico de 17,65%, esto nos da un suelo limoso arcilloso, para poder tenerlo en cuenta al momento de hacer una construcción civil y cómo solucionar el problema de humedad. Como otro punto, el límite líquido, cuando el suelo pasa de un estado líquido a un estado plástico, para la determinación de este límite se utilizó la cuchara de Casagrande. En el límite plástico, cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado semisólido y se rompe. Límite de retracción o contracción. Cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado sólido
y deja de contraerse al perder humedad. Y por último, así de este modo, un suelo de grano fino puede pasar de un estado de consistencia a otro en función del contenido de humedad. En el siguiente cuadro se muestra de forma gráfica cómo a medida que aumenta el contenido en agua del suelo, se va pasando a un estado a otro y los límites de Atterberg que hay entre ellos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Para finalizar con estas diapositivas, las recomendaciones y conclusiones. Se determinó que el índice de plasticidad para los depósitos obtenidos como resultado 7.19 con un redondeo de 2 decimales. También hallamos el límite líquido de la muestra en los depósitos con humedad diferente y anotando el número de golpes, obteniendo como resultado el porcentaje de 24.84. Hallamos el límite de plasticidad de la muestra en los depósitos, luego de añadir agua destilada y amasarla obteniendo como resultado 17.65 con dos números decimales. Y mediante el uso de las normas AASHTO-T 8968, la AASHTO-T 9070 y la ASTM de 4318, se puede determinar los límites de consistencia líquido y plástico. Con estos datos se supo clasificar y determinar el índice de plasticidad de la muestra del suelo, dando como resultado el 7.19 como dato obtenido gracias a la diferencia del límite líquido y el límite plástico. Eso sería todo. Muchas gracias.